buenos días, gente linda, gente amada, que Dios les bendiga nuevamente en este domingo, un domingo más donde podemos compartir en familia, a esto que hemos llamado la iglesia en casa. Hoy estoy con muchas ganas de compartir, con muchas ganas de hablarles. Recuerden que hoy tenemos la Santa Cena del Señor, como cada primer domingo del mes. Yo quiero compartirles una palabra sencilla. Hoy no quiero ser muy complejo, hoy quiero compartirles una palabra sencilla, pero porque sea sencilla no va a dejar de ser poderosa. Va a ser una palabra fuerte y que todos podamos compartir. Lo primero que quiero compartirles es un versículo que todo cristiano debe conocer. Es un pasaje muy conocido, sobre aquellos que nos gusta el evangelismo, el predicarle a la gente. Es un pasaje muy conocido. Es más, algunos sostienen que aquel que no sabe este versículo no puede entrar al reino de Dios. Así que imagínate qué importante que es este versículo. Y el pasaje es San Juan capítulo 3, versículo 16. Así que me gustaría que lo busques. San Juan capítulo 3, 16. Algunos lo saben de memoria. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Titulé el mensaje de hoy, lo que hoy quiero compartirles, porque quiero que sea bien sencillo, significa perseverando en Dios. Debemos perseverar. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, no se puede explicar la magnitud de este amor. De tal manera nos amó el Señor, ¿no? Que dio a su único Hijo para que nadie se pierda. Y todo aquel que en Él cree, y todo aquel que cree en Él, tenga vida eterna. Es lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, cuando uno tiene un encuentro con Dios y Él se da a conocer a nuestra vida, porque nosotros, más allá de solo asistir a la iglesia, nuestro fin es conocer más de este Dios glorioso. Y ese es el deseo de nuestro Dios, que le podamos conocer de verdad. Que no es un Dios que juega a las escondidas, sino que es un Dios que desea que realmente nosotros le podamos conocer. Que podamos experimentar de su amor, de su presencia, de su poder y de saber que nuestro Dios es un Dios que transmite esperanza. Qué buena noticia, ¿verdad? En estos tiempos tan difíciles de crisis, de estar encerrados, donde muchos están confundidos, donde a muchos, incluso cristianos, Satanás se ha valido de eso para sembrar confusión y sembrar duda en muchos y han dejado de creer en Dios. Pero nuestro Dios no está ajeno a todo lo que está aconteciendo y Dios quiere revelarse, Dios quiere mostrar ese amor que tanto nos ama y quiere que cada uno de nosotros podamos experimentar este amor. Ahora, cuando uno tiene ese encuentro con Dios y Él se da a conocer a nuestra vida, es un tiempo precioso. Es un tiempo glorioso el conocer y poder experimentar de este maravilloso Dios. Es un tiempo precioso, fragante, lleno de promesas. Algo que nunca experimentamos comienza a revivir en nosotros. Algo que nunca experimentamos comienza a surgir en nosotros. Es cuando empezamos a conocer de este Dios. Dice el Señor, aquel que me conoce no me olvida. Aquel que empezó a gustar del bien de Dios, es muy difícil que logre dejarlo. Dios, cuando se manifestó a mi vida, fue en los momentos más difíciles. Cuando mis padres estaban separados, cuando cada uno hacía lo que podía, yo me dediqué y empecé a salir a la calle y a buscar salidas recurrentes para intentar llenar ese vacío. Dios se manifestó a mi vida. Dios se me reveló y empezó a despertar en mí un deseo de querer conocer más de este Dios. Así que nosotros debemos velar por ese tiempo. Debemos estar atentos y cuidar de ese tiempo de gozo. Y no debemos permitir que las cosas se frustren aún cuando están sucediendo.
aún cuando están apareciendo. Dios empieza a brindarnos de su bendición, empieza a abrirnos caminos, empieza su bondad a manifestarse y a notarla en todo lo que hacemos, empieza a abrir puertas, pero debemos velar por eso, debemos seguir perseverando con ese mismo espíritu para que Dios continúe con esa bendición con cada uno de nosotros. Tenemos que entender que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Qué bueno, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y tenemos que entender algo sumamente importante, que es una verdad progresiva, que es una verdad que va en aumento, que su palabra causa un efecto en nosotros y empieza a hacernos crecer, empieza a darnos luz, empieza a traernos vida. Y esa verdad es una verdad progresiva, no es una verdad que queda estancada como un simple conocimiento o como una mera información, sino que esa verdad en nosotros es progresiva, empieza a llevarnos al cambio, empieza a mostrarnos todo el bien que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando la empezamos a creer, empieza a crecer y se hace fuerte en nosotros su palabra. Perseverar en el camino es la clave, es ir detrás de esa verdad. Perseverar en el camino es ir detrás de Dios, de lo que Él tiene y de lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Su palabra nos trae mucha bendición a cada uno de nosotros. O sea, Romanos capítulo 2, versículo 21, hay un pasaje muy lindo, muy claro, y dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. A veces son tantas las cosas que bombardean nuestra vida y a veces entendemos que estamos en un mundo caído y nuestra naturaleza caída y lo malo continuamente azota nuestras vidas. Y es más, nos levantamos y durante el día y la semana y durante este año muchos evalúan como un año que se perdió, como un año malo. Pero dice Romanos, allí el apóstol Pablo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No debemos renunciar al cambio. Tenemos que seguir insistiendo y seguir mejorando y buscando la forma de cambiar y de ser mejores personas. ¿Sabe lo que dice la NTV? Dice que nosotros tenemos que ser personas diferentes. Tenemos que ser personas de una novedosa frescura, que han cambiado sus pensamientos y no se han dejado amoldar por el sistema, por este mundo. Y es así, aquellos que conocemos a Dios no debemos permitir eso. Nosotros entendemos algo, que siempre hacer el bien cuesta el doble, ¿no es cierto? Siempre hacer el bien cuesta más que hacer lo malo. Es más, el malo está en nosotros y nos sale de una manera natural. Y aprender lo malo es sumamente más obvio, pero hacer el bien cuesta el doble. Y los cambios a simple vista parecen diminutos en nosotros. Los cambios que vemos parece que son muy pequeños. Parece que ni siquiera se pueden notar que está sucediendo un cambio en nuestra vida. A veces pensamos que es muy poco el resultado que obtenemos por el esfuerzo, porque nos esforzamos por cambiar, porque nos esforzamos por hacer el bien, y de repente vemos que los resultados, que la respuesta de nuestra búsqueda es muy poca. Y fácilmente nos desanimamos, fácilmente nos enojamos, fácilmente interrumpimos el crecimiento que Dios viene haciendo en secreto, el crecimiento que Dios viene haciendo en lo más profundo de nuestro corazón. Y la verdad, sabiendo que es lo mejor para nosotros, pero si nosotros sabemos cuál es la verdad para nosotros, pero no la experimentamos a esa verdad, no es lo mismo y es igual que el error. Si nosotros sabemos cuál es la verdad y esa verdad que nos cambia y nosotros no logramos experimentar todo, porque hay muchos cristianos que saben que la verdad es Dios, que la verdad es su palabra, que la verdad es la oración, pero cuando uno sabe cuál es la verdad y tú no la experimentas en tu vida, no es lo mismo, es igual que el error. ¿Se entiende lo que digo? Entonces nosotros debemos experimentar. Tenemos que experimentar. No experimentamos más por la mentalidad de corto plazo que tenemos,
siempre andamos a la apurada. No experimentamos más de Dios porque queremos ver resultados grandes, extraordinarios. Leo un versículo y quiero ver cosas tremendas. Oro un poquito y quiero demasiado. No experimentamos más de Dios porque tenemos una mentalidad a corto plazo. Que queremos las cosas para ayer. Que suceda en el momento que nos percatamos. ¿Estoy cambiando o no estoy cambiando? ¿Estoy cambiando o no estoy cambiando? Y tenemos que saber que el resultado es progresivo, que la verdad de Dios y su palabra están causando un efecto en nuestra vida y que los cambios, aunque parezcan leves, el cambio ya está sucediendo en nuestro ser. No debemos desanimarnos, no debemos bajar los brazos, no debemos dejar de buscar y creer en Dios, debemos permanecer buscando, debemos perseverar creyendo de que Dios nos trae esperanza, de que Dios nos alienta y de que Dios está con nosotros. Alguien dijo por ahí algo muy fuerte. Dice que aquella persona que no desea aprender no debería andar por ahí suelto. Porque no solamente se marchita él, sino que asfixia y ahoga todo a los que están a su alrededor. Por eso debemos desear ese cambio en nosotros. No dejemos de anhelar el cambio en nuestra vida. Sigamos creyendo de que nuestro Dios transforma las vidas, de que Dios revierte toda situación, que cuando hay un obstáculo en nuestro camino, tenemos en un Dios que lo puede transformar en bendición. No dejemos de creer, aunque no veamos el cambio de una manera absoluta, completa, pero el cambio ya se está efectuando en nuestra vida y no debemos desanimarnos. Pero decía a Henry Ford, pero aquel que continúa aprendiendo se mantiene vivo. Aquel que continuamente se mantiene aprendiendo, se mantiene vivo, se mantiene rejuvenecido. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, unos que lo saben de memoria, ¿no? Creo que Yami incluso lo soltó el día miércoles. Pero dice la Biblia al día, Romanos capítulo 2, cuando dice no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para poder comprobar la buena voluntad de Dios. Dice, sean personas diferentes, sean personas de novedosa frescura, dice la Biblia al día. Algo tan glorioso como debemos ser sus hijos. Debemos ir permaneciendo, debemos perseverar en aquello que Dios nos ha otorgado, vivir en ese amor que Dios tiene para con nosotros, mostrando de que somos personas diferentes, mostrando de que hay una novedosa frescura en cuanto a lo que aprendemos cada día de la mano de nuestro Dios. Hay una palabra que me gusta mucho y la palabra es reeducarse. Educarse nuevamente es un proceso que tiene mucho valor para nuestras vidas. Y muchos han interrumpido ese proceso de cambio. Hay muchos que han oído de que Dios es la solución para sus vidas, pero no se han animado a creer. Y Dios quiere reeducarnos. Dios quiere otra vez creer que mientras hay vida y esperanza, no importa la edad que tengamos, o no importa lo que nos hemos dejado estar, si otra vez volvemos a ese camino de reeducar nuestro espíritu, nuestra mente, vamos a entender que es algo que es de mucho valor y aunque tenga un costo muy alto, porque sí, tomar la decisión de querer cambiar, de dejar lo que yo estoy haciendo para convertirme en una persona útil en sus manos, para dejar de mentir, para dejar de hacer lo que yo estoy haciendo, de aquellos deseos engañosos que están en nuestro corazón, poder cambiar y decir, yo quiero reeducar mi vida. Yo quiero redireccionar otra vez mi vida, orientarla a Dios y perseverar y permanecer allí y veremos el cambio del Señor. Ahora, aunque el costo es muy alto y el precio sea muy alto de reeducarse, tienes que saber algo muy importante, que el resultado es innovador. Dios hará todo nuevo cuando tú decides reeducarte, cuando tú decides venir a Dios. La recompensa de reeducarte será reconstruir nuevamente tu vida, será
algo renovador, será algo que te va a vivificar, te lo puedo dar por sentado. Continuamente, cada día me esfuerzo por aprender algo nuevo. Continuamente me dedico a construir y edificar mi vida bajo los principios divinos. Continuamente me dedico a seguir produciendo esos cambios que Dios quiere realizar en mi vida. El Señor, ¿sabes qué dice? Dice un pasaje que muchos conocen: si en lo poco me fueres fiel, sobre mucho te pondré. Cuando tú tomas la iniciativa de empezar, Dios ya empieza a bendecir tus intenciones. Y si en lo poco tú decides reeducarte, Dios vendrá, te fortalecerá, abrirá tu panorama y te mostrará cosas nuevas que Él tiene para tu vida en este día y a partir en adelante. El problema es que nos desanimamos muy rápido. El problema es que nos desalentamos y enseguida queremos tirar la toalla. Una de las herramientas que más utiliza nuestro adversario, el diablo, es el desaliento, porque a través de él puede entrar en la conciencia de la persona. Cuando una persona se desalienta, para Satanás es la herramienta que más brillo tiene, es la que más usa. Cuando estamos desalentados, cuando estamos desanimados, porque Él puede lograr con nosotros, con nuestros bajos brazos, Él puede lograr infiltrarse en nuestra mente, y cuando está dentro de nuestra conciencia puede hacer Él lo que se le da la gana. Por eso es importante que no nos dejemos vencer fácilmente, y que es indispensable para nosotros fortalecernos mucho en el Señor. No nos desalentemos con las situaciones económicas. Sabemos que las cosas económicas están afectando mucho a nuestra nación, al país y al mundo entero, iglesia amada. Así que no nos desanimemos con las cuestiones laborales. Sé que hay muchos que están padeciendo el tema del trabajo, pero son cosas que nos llevan a desalentarnos, a desanimarnos, y no bajemos los brazos. Con las situaciones de nuestra familia, cuando nuestra familia padece, un miembro de nuestra familia, todos padecemos. Cuando uno la está pasando mal, todos la estamos pasando mal. El desánimo continuamente golpea la puerta de nuestro corazón. Muchos, y en estos tiempos también por el desamor, por la pareja, o que no tienen la pareja, o la pareja que tienen, y hay muchas cosas que nos llevan a desanimarnos y a desalentarnos en este camino. Debemos estar alertas en no bajar los brazos. No, tenemos que entender algo muy importante, que un tropezón o tal vez una caída fuerte, un palo fuerte que nos hemos dado, ¿no? Tenemos que saber que no debemos rendirnos, que podemos y debemos y necesitamos volver a intentarlo nuevamente. No debemos bajar los brazos cuando hay un tropezón o tal vez una caída fuerte. Debemos volver a levantarnos y volverlo a intentarlo. Satanás es muy astuto porque nos habla nuevamente a la cabeza y nos dice que otra vez vamos a fallar, que otra vez vamos a fracasar, que de esta no nos vamos a levantar más. Pero debemos creer que hay un Dios que sí tiene la esperanza en nosotros, que hay un Dios que no solo se queda de brazos cruzados, sino que nos envía su Espíritu, y ese poder de su Espíritu actúa poderosamente en nosotros y nos podemos levantar fuerte. Y tenemos que creer que aunque caí, me equivoqué y dije muchas veces que me voy a levantar, tengo que seguir creyendo, y esta vez me voy a levantar más fuerte. Esta vez sí voy a lograr lo que Dios tiene para mi vida. No debemos bajar los brazos. Tenemos que saber que cada día podemos empezar desde el punto más alto. Qué glorioso es eso, ¿no? Porque decimos, ya no nos sentimos con las fuerzas cuando fallamos, cuando nos equivocamos, sentimos que caímos de su gracia y que no nos merecemos hacer lo mismo, pero podemos empezar cada día desde el punto más alto. Comienza, decía San Francisco de Asís, comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible, y de pronto estarás haciendo lo imposible. Así que debes
volver a ponerte en marcha, si tal vez has entrado desánimo, si tal vez te has equivocado, si tal vez te has dejado estar. Comienza haciendo lo que es necesario. Empieza por lo poco. Si lo poco fueres fiel, sobre mucho te pondré. Empieza haciendo lo que es necesario, lo que te corresponde hacer, lo que todo el mundo hace. Y después dice lo que es posible. Y de pronto estarás haciendo lo imposible. Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios 4, 22. Nuevo Testamento. Acá hay unas cuantas claves. Efesios 4, versículo 22 y 23. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el versículo 23, algo que quiero compartirte en esta mañana. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mire lo que dice el versículo 22, la Dios habla hoy, y el versículo 23, te lo voy a leer con la NTV, dos versiones extraordinarias. Capítulo 4, versículo 22 de Dios habla hoy. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo se corrompió por los deseos engañosos. Despojarse es quitarse de encima de toda esa vieja pasada, de toda la manera mala, vana de vivir de nuestro pasado. Despojarse significa sacarse de encima todo eso. Y el versículo 23 dice, la NTV dice, en cambio, dejen que el Espíritu, hablando de Dios, que el Espíritu renueve los pensamientos y las actitudes. Mire quién produce el cambio. Mira quién renueva el Espíritu en nosotros. Quién renueva los pensamientos y las actitudes en nosotros. Ahora, la mayoría de nosotros no tenemos idea de cuánto afectan nuestra vida los pensamientos. ¿Escuchaste eso? La mayoría de nosotros no tenemos ni idea de cuánto afectan nuestra vida los pensamientos que portamos acá. Y quiero decirte un secreto y regalarte algo, por eso me gusta decir que entienden, porque los pensamientos en nosotros son las que manejan nuestros comportamientos. Las batallas más fuertes en la vida se ganan o se pierden en el plano de la mente. Las batallas más intensas de la vida se ganan o se pierden en el plano de la mente. Los pensamientos que están acá, cuando nos decimos que fallamos, fallamos. Cuando decimos que perdemos, cuando nos decimos que no lo vamos a lograr. En cambio, cuando Dios renueva nuestra mente a través de su Espíritu, nuestros pensamientos son cambiados y nuestras actitudes se empiezan a ver de otra manera. Porque hay una fortaleza, porque hay algo que Dios nos transmite y nos levanta y nos hace cambiar nuestra actitud. No es una actitud positiva, es una postura espiritual de que Dios está con nosotros. La renovación de la mente es una de las claves. La renovación de nuestros pensamientos es una de las claves de vivir una vida transformada. ¿Cómo se nota cuando una vida está cambiada, cuando una vida está transformada, cuando ha cambiado el nivel de sus pensamientos? ¿Se entiende? Porque el mundo pretende moldearnos. El mundo pretende adaptarnos al sistema. El mundo desea impartirnos de todo lo malo que bebe y que come. Pero nosotros tenemos que entender que nuestra confianza está puesta en nuestro Dios. Toda acción, escucha esto que es importante, todo lo que yo hago, toda acción es fruto de un pensamiento. Lo hice sin pensar, decimos. No, en realidad ese pensamiento ya estaba gestado y nos llevó a hacer determinada acción. Toda acción es fruto de un pensamiento en nuestra vida. Por eso lo que nosotros debemos hacer es alimentar nuestra mente con pensamientos que produzcan cambios a nuestra vida. Alimentar, animarnos y creer que Dios está con nosotros y que su Espíritu lucha a favor de nosotros a que hagamos el bien. Alimentar, nutrir nuestra mente con pensamientos que produzcan cambio en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestras actitudes.
Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Estamos leyendo Filipenses, dejamos de leer. Ahora estamos en Colosenses. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Mire qué lindo este pasaje. A veces me gusta innovar, pero a veces es tan necesario compartir una y otra vez los mismos versículos cuando Dios nos permite. Dice este pasaje el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren lo que dice otra versión. No se preocupen por nada. No se preocupen por nada, dice este pasaje. En cambio, oren por todo. Ahí está la clave también. Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y cuidará su mente. Terrible, ¿no? Lo que dice este pasaje tan clarito, ¿no? Por eso es lindo leer la palabra y cuando no leemos tener una versión alternativa, algo que nos aclarezca y nos traiga más luz con respecto a lo que estamos leyendo cuando deseamos aprender. La posibilidad de presentar ante Dios nuestras peticiones. Qué tremendo esto, ¿no? La posibilidad de presentar delante de Dios lo que nosotros necesitamos delante de Dios es un regalo que nos brinda esa relación con Dios. Esa relación con Dios nos brinda ese regalo de poder presentarle a Dios cuál fuera mi situación. Cuál sea lo que estoy pasando, lo que me está aconteciendo, Dios me brinda esa gracia de poder pedirle a Él lo que yo necesito que Él resuelva. Dice, por nada se preocupen y oren por todo. Cuando nosotros nos ponemos a orar y cuando hay algo que nos atormenta y nos preocupa, yo decido en el Espíritu trasladarle esa preocupación a Dios, que Él se haga cargo de eso. Y automáticamente esa batalla que sostengo, Dios me la brinda con su paz y trae armonía a mis pensamientos y me bendice de una manera extraordinaria como lo sabe hacer Él. Qué glorioso todo esto, ¿no? Ninguna situación es tan insignificante para que no la podamos incluir en nuestras oraciones. No hay nada insignificante. Dios quiere que agreguemos todo lo que deseamos para pedirle. En ningún pasaje en la Biblia dice, no pides, ya pediste demasiado, Dios está ocupado. Guarda con eso. Dios dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Golpead y se os abrirá. Dice que Dios o qué padre, ¿no? Que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra. Cuánto más Dios no nos dará mejores y grandes cosas. Dios quiere bendecirnos en estos tiempos. Dios quiere hacernos notar que Él está presente en estos tiempos. Pero Dios quiere que perseveremos con nuestros pensamientos en hacer el bien y seguir creyéndole a Él, porque Él tiene el control de todas las cosas. Dios está en los detalles más pequeños. ¿Sabes cuál es el peligro? Y le quiero hablar un poco a los hermanos hoy, porque sé que hay un pueblo muy variado que está escuchando. El peligro es cuando la oración se vuelve una costumbre. El peligro es cuando ya no queremos escuchar que la oración es la solución, porque se ha notado incredulidad en nuestro corazón y hemos dejado de orar y hemos dejado de creer. El Salmo 71, versículo 14. Búsquelo, Salmo 71. Le voy a regalar un versículo. Salmo 71, versículo 14. Dice, mas yo esperaré siempre. Como dice, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Tremendo lo que dice aquí el salmista. Mas yo esperaré siempre
y te alabaré más y más. A veces pedimos cosas. ¿Cuántos piden cosas? Yo soy uno que le gusta pedirle a Dios. A veces pedimos, pero no nos acompaña esa convicción, no nos acompaña esa certeza, no nos acompaña esa seguridad de que nuestras oraciones recibirán respuesta. A veces no nos acompaña esa convicción. A veces pedimos, pero no va acompañado de que realmente Dios va a hacer la obra en la oración. Por eso nos desanimamos fácilmente. Hay gente que ora, pero piensa en su corazón que lo que está orando es imposible. Tú tienes que creer que Dios es más grande que el problema, que Dios es un Dios que nos brinda soluciones, que es un Dios que le encanta arreglar problemas fuertes. Dice, ¿habrá algo difícil para mí? Nos dice Dios. Qué tremendo, ¿no? Que podamos entender que cada vez que vamos a orar, no digamos en nuestro corazón es imposible, que digamos en nuestro corazón esté de acuerdo con lo que confesamos, Dios lo puede hacer posible otra vez a todas estas cosas. Hay gente que ora pero no cree, y nosotros, escucha esto, que es también un regalo, una actitud de estar expectante, una actitud expectante es tan importante como la oración en sí. Una actitud de estar expectante a que vas a recibir algo es tan importante como la oración en sí. Porque hay muchos que oran y solo van a palabrería, suben arriba. Pero hay otros que no solo oran, sino que están expectantes de que algo va a ocurrir. Y estar expectante y estar esperando esa respuesta es tan importante como la oración en sí, como la misma oración. Debemos tener la expectativa de que algo va a ocurrir. Tenemos que levantarnos de orar, si oramos arrodillados o oramos parados, pero tenemos que tener esa expectativa, algo va a ocurrir. Dios algo va a hacer en este tiempo. Dios va a hacer algo en medio de esta crisis. Dios va a hacer algo, aunque todas las cosas vengan en contramano. Aún perseveraré en mis pensamientos, creyendo de que Dios puede hacer algo. Algo va a ocurrir. Hablamos con un Dios que le encanta comunicarse con sus hijos. En la cabeza, a fuego en tu corazón, que nuestro Dios es un Dios que le encanta relacionarse, no es un Dios que juega y dice esto te voy a dar y esto no te voy a dar. Dios quiere comunicarse con nosotros de una mejor manera, que nuestras oraciones no se terminen cuando decimos amén. Cuando decimos amén, que nuestras oraciones no mueran ahí, sino que haya en nosotros estar expectante, estar deseoso de que algo va a ocurrir. No terminemos la oración. O si termina la oración con palabras, pero que nuestro corazón esté poderoso en Dios. Debemos levantarnos creyendo de que Dios hará algo. ¿Escuchaste, iglesia amada? Cuando tú terminas la oración, tú continúas creyendo de que Dios va a hacer algo. Siempre está eso en mi corazón, hermano. Y no es positivismo. Digo, Dios, tú vas a hacer algo. Cuando estoy, Dios, algo va a hacer este año. Algo va a hacer este mes. Pero es algo que su Espíritu me lo siembra en el corazón y me lo hace confesar con mis labios. Isaías, capítulo 26. Qué rápido que pasó todo. Isaías, capítulo 26. Isaías 26, versículo 3. Mire lo que dice este pasaje. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz. ¿A quiénes? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué gloria, ¿no? Qué bendición este versículo, ¿no? La completa paz que describe Isaías, el profeta aquí, ¿cómo se logra? Se logra cuando nuestros pensamientos perseveran en Dios. Perseveran en que Dios va a hacer el bien que tanto estamos deseando. Que Él tiene el control de mi vida, que en sus manos está mi vida. Que en sus manos está mi destino. Que en su mano está mi bienestar y mis pensamientos perseveran en Él. Y como consecuencia y como resultado tendré esa completa paz en mi vida. ¿Se entiende? Ahora, si no estamos en comunión con Dios,
Si no permanecemos, si nosotros no estamos orando, no estamos buscando, si no estamos en comunión con Dios, nuestros pensamientos pueden ser alterados, nuestros pensamientos pueden ser saboteados, nuestros pensamientos pueden ser mudados, pueden ser cambiados de un lado hacia el otro. Porque Satanás es muy astuto, primero crea confusión y luego te planta la semilla de la duda. Primero te crea confusión y vos estás confundido porque te equivocaste y tus pensamientos, la batalla empezó y tú tienes que librar esa batalla primeramente en tu cabeza y creer que realmente Dios está contigo. Porque Satanás siempre intentará sembrarnos duda y encima con mucha facilidad nuestra mente se acostumbra a deambular. Nuestra mente se acostumbra a deambular de acá para allá. A veces no podemos controlar nuestros pensamientos. A veces muchos que piensan pavada y dejan que su mente divaga. Aún escuchando esta palabra, tu mente puede estar pensando en otra cosa, divagando en otra cosa. Y hasta llegamos a pensar que nuestra mente tiene vida propia, que nuestros pensamientos son los que manipulan nuestra vida y nos llevan a hacer acciones que no deseamos. Ojo con esto. Porque toda acción que nosotros hacemos es fruto de un pensamiento. Y hay muchos que no tienen ánimo de levantarse, hay muchos que han dejado de luchar, hay muchos que no saben qué hacer con su vida, porque Satanás le ha ministrado, le ha sembrado confusión y les ha sembrado duda. Y tenemos que entender que nuestra mente puede ser disciplinada, que nosotros podemos cancelar, que nosotros podemos cautivar nuestros pensamientos y sobre todo canalizar nuestro pensamiento hacia el bien. Perseverar en el pensamiento del bien de Dios. Canalizar nuestros pensamientos. Nosotros podemos controlar. Cuando Dios dice que nos da espíritu de dominio propio, nosotros podemos gobernar nuestros pensamientos con la disciplina de Dios y llevar cautivo todo pensamiento que no proviene de Dios, castigarlo, dice Pablo. Tener la capacidad de poder castigar y desechar todo pensamiento que viene contrario a la voluntad del Señor. Siempre con mucha facilidad nuestra mente se acostumbra a deambular de aquí para allá, sin que nosotros podamos ponerle algún tipo de freno. Nuestra mente debe ser disciplinada y nuestros pensamientos debemos conducirlos hacia el bien. Pareciera, ¿no?, como que nuestra mente tiene vida propia. Y muchos llegan a pensar que algunas de esas batallas, y muchos tal vez hoy están escuchando esta palabra, y dicen, de esta batalla no la voy a ganar. Porque ese pensamiento se arraigó. Porque el desánimo y el desaliento, tú bajaste los brazos y Satanás tomó tu conciencia y te hace ver que eres un fracasado y que vas a perder. Pero sin embargo el profeta Isaías, aquí en este pasaje, sostiene que es posible anclar nuestros pensamientos, ¿sí? Y que esa lucha intensa que estamos viviendo será desplazada. ¿Se entiende? Que esa lucha intensa que tú estás luchando, que tú no tienes el control y parece que te está venciendo. Acá el profeta Isaías dice, si nosotros perseveramos, nuestro pensamiento persevera en Dios, Dios nos dará la victoria y guardará en completa paz nuestra vida. Será esa lucha que estamos viviendo, esa lucha intensa, será desplazada por un estado de quietud y de paz. ¡Qué gloria es eso! Creo que el día viernes o el día jueves hablábamos con Daniel con respecto a esto, ¿no? De Filipenses capítulo 4, versículo 6, ¿no? De que cuando nosotros no estamos preocupados, sino que esto que a nosotros nos agobia o de una manera nos quiere controlar o llevar acciones que no queremos hacer, aprendemos a ponerlas en las manos de Dios. Por nada te preocupes, ora en todo. Transfiere esa carga, esa necesidad, esa preocupación a Dios, que Dios tiene cuidado de nuestra vida. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Ese es el secreto, hacer conocer
lo que está en nuestro corazón. Hacer conocerle a Dios cuál es nuestra batalla. Hacerle conocer a Dios cuál es nuestro problema y transferírselo a Él, porque Él lo va a arreglar. Él va a guardar en paz nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, es lo que dice. La clave es hacer conocidas nuestras peticiones, transferirle nuestra preocupación a papá. Encomienda, dice el Salmo 37:4, encomienda a Dios tu camino y confía en Él y Él hará. Tremendo, ¿no? Lo que dice ahí. Ahora debemos perseverar en nuestros pensamientos hacia el bien de Dios, hacia el bien de Dios. Siempre el Señor, porque saber que Él nos ama y siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Te acuerdas de aquel pasaje con el que arrancamos? Porque de tal manera amó Dios al mundo. No es que Dios sea ecologista, sino que ama a las personas del mundo. Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que el mundo no se pierda y ande confundido, sino que sea salvo por Él, que tenga la vida eterna. Saber esto, que Él nos ama y quiere siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Él es nuestra esperanza y podemos decir claramente y con corazón gozoso del Señor que en Dios hay esperanza para todo aquel que crea. Iglesia amada, que Dios te bendiga mucho, que hoy tú puedas perseverar en el Señor. Queremos que tomes unos minutitos. Me gustaría que tú te acerques y que medites. No te voy a hacer ninguna cosita rara, pero sí me gustaría orar. Me gustaría que te tomes un tiempo, porque tal vez el que está a tu lado no está tan compungido y tan tocado como lo estás tú. Porque tú te has abierto, tú has creído que hoy esta palabra era para tu vida y que tú has dejado de perseverar en los caminos del Señor. Tu altar, aquel que vos tenías comunión con Dios, ha sido desplazado por mucha actividad. Pero Dios hoy quiere bendecirte. Hoy en esta cena que vamos a compartir, que tú puedas renovar ese pacto con Él. Que tú decidas reeducar tu vida con esto. Yo quiero orar contigo y quiero orar por tu vida, así como pastor, con esta autoridad que Dios me ha delegado como pastor, quiero transmitirte bendición. Quiero que tú tengas paz, quiero que tú te levantes fuerte, quiero que esta no sea una cena más, sino que hoy tú puedas creer que van a empezar cosas nuevas, que en Dios hay esperanza, que nuestro Dios quiere tomar el control y guardarnos en completa paz. Oramos a Dios. Padre amado y bendito Dios, te damos muchas gracias por esta oportunidad donde tú nos permites compartir con tu palabra. Dios, toca a aquel que había caído, que había tropezado, Señor, y se desanimó. Aquel que piensa que de esta lucha, que de esta batalla no se va a levantar. Hoy oro por su vida. Hoy te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo lo active, que tú lo levantes, que tú lo fortalezcas, que tú lo renueves, Dios mío, porque tú nos amas en gran manera y tú deseas lo mejor para cada uno de tus hijos. Te pido, Dios, aquel que ha tomado la iniciativa de levantarse, Señor, papá, que tú guardes sus pensamientos, que guardes su corazón, que él se pueda levantar fuerte. Señor, te pido también que podamos orar en este tiempo, que no descuidemos la oración, pero que podamos entender que el estar expectante de que algo va a ocurrir es tan importante como la oración en sí misma, Señor. Papá, que cuando oremos de ahora en más no concluyamos, no terminemos con el amén, sino que haya en nosotros un deseo expectante de que algo va a ocurrir y tú nos sorprenderás en estos tiempos. Señor, que tu paz sea sobre cada uno de mis hermanos, que tu paz sea sobre aquel que está oyendo esta palabra. Padre, lo bendecimos en el poderoso nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén y amén.